Simplemente como para que conozcan, soy nacido en Argentina, a una temprana edad nos fuimos a Israel y hice toda mi carrera en Israel. Regresé a la Argentina y al poco tiempo nos fuimos a Francia con mi familia, donde hice un postdoctorado, retornamos, somos de las pocas familias que retornaron 2 veces a la Argentina, no una. O sea, hemos cometido ese error, entre comillas, de ninguna manera es un error, 2 veces, y bueno, y desde actualmente dirijo un laboratorio en el Instituto Leloir, que lleva el nombre del Premio Nobel en Química, Luis Federico Leloir, que lo obtuvo en el año 70. Es uno de los 3 premios Nobel, de los 2 y medio, por Cursey, Leloir y Milstein, que es también argentino, pero lo obtuvo por sus trabajos hechos en Cambridge. Y bueno, y dirijo una plataforma de genómica, o sea, conozco el tema muy de cerca. Además, soy el coordinador nacional de la red latinoamericana con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que se ocupa de genómica humana, genómica en cáncer, pero con seres humanos. Y después asesoro al Ministerio de Ciencia, por ejemplo, coordiné la mesa de asesores para el Plan de Salud de Argentina Innovadora 2020, o sea, tengo actividad, aunque no pertenezco digamos, en forma directa al ministerio, tengo actividad dentro de la estructura ministerial como asesor. Hecha esta brevísima introducción, nuevamente agradecerle a Beatriz, es un honor estar acá. La verdad es que, como decía ayer, para los quienes me escucharon, es un ámbito no habitual, aunque he tenido mesas redondas. De hecho, con el Rabino Skorka estuve en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires hace ya muchos años, compartiendo con él temas también que en ese momento eran ciencia ficción y que hoy son realidad. Y la idea de la presentación es hacer particularmente hincapié en todo lo que tiene que ver con la revolución del genoma humano y cómo eso fue aplicándose paulatinamente a la salud, con aspectos que tienen que ver obviamente con derechos individuales, con aspectos primordialmente éticos, donde entra desde ya la visión religiosa. Preferiría no hacer a lo largo de mi presentación ningún comentario personal, sino que eventualmente seguramente va a haber un momento para que se pueda debatir algunas de las cosas, pero ustedes van a ir paulatinamente notando lo importante de estar en esto. Hay muy poca gente en la Argentina, bioticistas, que conocen de esto. Una de ellas es Florencia Luna, Susana Sommer, si han tenido oportunidad de escucharlas o de conocer lo que ellas hacen. Probablemente es un área donde el aspecto ético y religioso es realmente importantísimo. Entonces, lo más importante es que la revolución asociada a la secuenciación de genes, el genoma humano tenemos 22 cromosomas más X, se lo sabe, pues si uno hiciera una hilera, pusiera todos los cromosomas uno al lado del otro, lo que tiene que conocer es la secuencia de alrededor de 3 por 10 a la 9 bloquecitos, ¿sí? Uno al lado del otro. Todo eso constituyen los 44 más XY cromosomas que todos tenemos. Entonces, secuenciar un genoma es justamente conocer el orden de todos estos bloquecitos que están en cada uno de los cromosomas y que tienen alrededor, en todo eso, solamente un 4% que constituyen los genes. Por ejemplo, cualquier proteína, como por ejemplo la insulina, voy a tratar de comentar algunas cosas tipo, todo el mundo escucha hablar de la insulina. La insulina es una proteína, pero la matriz a partir de la cual se producen múltiples copias de insulina es el ADN, es el genoma. Cuando uno habla de cromosomas, habla del ADN que está envuelto en un paquetito y compactado, ¿sí? Entonces, secuenciar genes es secuenciar los cromosomas, secuenciar el ADN, todo eso es más o menos
lo mismo que dice acá abajo. Entonces, lo que nos permitió conocer cuáles eran los genes, llamativamente bastante menos de lo que uno esperaba y bastante menos de lo que, por ejemplo, tiene, o bastante cercano a lo que tiene desde ya los ratones, todo el reino de mamíferos no humanos, chimpancés, monos, etc. Tenemos más o menos la misma cantidad de genes que las moscas, o sea que hay algo diferente a solo los genes, y quiero dejar ese mensaje también, para que no crean que esto es, como se dice, un designio, y que a partir de acá uno puede entender todo, desde ya que somos muchísimo más que la sumatoria de genes. Pero de todas maneras, a los efectos de lo que nosotros vamos a ver, y tiene que ver con la salud humana, y con el cuidado, y con esto que se viene insistiendo desde el inicio de este congreso, con la sacralidad de la vida, que desde la interpretación nuestra, de los que trabajamos en esto, es tratar de mejorar permanentemente la calidad de vida, entendiendo que eso también implica evitar darle a un paciente aquello que el paciente no tiene que recibir. Por eso la medicina personalizada, por eso decir, bueno, a mí conviene que si yo tengo una enfermedad que me den tal cosa, y a otra persona que tiene la misma enfermedad quizás que le den otra. Yo recién comentaba acá y decía, bueno, es como a algunos por un dolor de cabeza les viene mejor el paracetamol y a otros la aspirina. ¿Sí? Y es así. No, a mí me hace mejor el paracetamol, me tomo un paracetamol. Extrapolen esto a enfermedades complejas, ¿sí? Como cáncer, donde no todos los pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer responden del mismo modo al mismo medicamento. Y eso, individualizar a qué paciente hay que darle qué droga y en qué momento, es lo que se llama hoy medicina personalizada. Habiendo dicho esto, esta medicina personalizada actúa a nivel de prevención, diagnóstico y predicción de respuesta, ¿sí? No puede actuar a partir de conocer el genoma a todo este nivel. Y después aparecen palabras nuevas, o sea, todo nuevo desarrollo disruptivo en el ámbito, en cualquier ámbito, el conocimiento, lleva también a la creación de nuevas palabras para que nos podamos entender. O sea, ¿qué significa medicina personalizada? ¿Qué significa medicina de precisión? Medicina estratificada, es decir, todo aquello que tiene que ver con reconocer al paciente que tiene que recibir un medicamento determinado. Y entonces la medicina personalizada básicamente lo que abre es una nueva etapa que se llama terapias dirigidas. Es decir, vamos a tratar de identificar en el paciente cuál es el tratamiento que tiene que recibir, y para eso vamos a buscar si en los genes está esa mutación o está ese conjunto de genes que nos permite decidir si ese paciente tiene que recibir una cosa u otra. Entonces, desde el paciente es medicina personalizada, desde la terapéutica es terapia dirigida, ¿sí? Todas estas palabras que posiblemente ustedes vayan escuchando. Entonces, lo que es interesante de esto es que en la práctica clínica se han incorporado. Al médico no le es fácil esto. El médico está acostumbrado a que viene, yo no soy médico, soy doctor en ciencias biológicas, así que hago la salvedad, pero trabajo muy en contacto con médicos. El médico en líneas generales está acostumbrado a medicar al paciente que tiene una enfermedad determinada, medicarlo siempre igual, ¿sí? Para darles una idea, del 100% de los pacientes que están siendo tratados, por ejemplo, con quimioterapia previa para reducir la masa de un tumor antes de la cirugía, en cáncer de mama, solo responde de forma completa el 8% de los que reciben el tratamiento. Entonces, poder entender o poder identificar a priori quién compone ese 8%, es importantísimo. No tanto, o sí, obviamente, por el 8%, sino también por el 92% que está recibiendo un tratamiento absolutamente innecesario, al cual se le puede ofrecer un tratamiento alternativo. Entonces, drogas dirigidas, marcadores genéticos que predicen respuesta, es decir, uno mira antes de dar un tratamiento cómo eso puede llegar a funcionar.
Fíjense que, esto es lo que les acabo de decir, pero esto es en general a nivel mundial. Hay alrededor del 60 al 80% de los pacientes con cáncer de mama en estadios tempranos que recibe quimioterapia. Si llega un paciente, de cada 100, entre 60 y 80 reciben quimioterapia. Solo se benefician del 2 al 15%. El punto es cómo identificamos quién se va a beneficiar y quién no. Y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora y donde el conocer los genes ha abierto un rumbo que era inesperado. Entonces, ahora, ¿cómo esto es? Fíjese que en el medio está, esto está un poquito, algunas cosas están en inglés, pero dice, este es un grupo de pacientes que tiene el mismo diagnóstico, ¿sí? Y debería recibir, según la terapia moderna, según la terapia tradicional, la misma prescripción. Sin embargo, la medicina personalizada, hay un grupo de pacientes que no se van a beneficiar y otro grupo de pacientes también que puede ser tóxico, ¿sí? Y no beneficioso, es decir, y además están obviamente los que no es tóxico y no es beneficioso y los que no es tóxico y es beneficioso. O sea, identificar a esos 4 grupos de pacientes es importantísimo. Entonces, ¿cómo ven esto los medios? Por ejemplo, sacan portadas y de esto entren en Google, busquen medicina personalizada y van a encontrar tapas en todos los medios que se les pueda ocurrir. Y esto es simplemente es muy chiquito. Fíjense los cuadraditos celestes. Esto es lo que aparece acá, es el borde de una célula, esto, ¿sí? Que ven acá. Esto es una proteína que está en la superficie de esa célula. Y nosotros miramos eso. Sí, exactamente. Si hay mucho de esa proteína, si hay poco. Y si hay mucho de esa proteína, sabemos que este paciente es candidato, por ejemplo, a recibir una droga que se llama cetuximab. Que no importa, pero más o menos está claro de qué manera uno puede predecir. Busca si el gen está aumentado o si está disminuido, si está mutado, si no está mutado, y en función de eso decide qué medicamento darle. Entonces, esto por un lado, y con esto termino todo lo que tiene que ver con terapias dirigidas. Pero ¿en qué otra cosa también la secuenciación del genoma fue importante? Perdón, esta es la conclusión en realidad, la segunda parte. La predicción de cura con un 100% de certeza es por el momento ciencia ficción, ¿sí? Eso es así. Sin embargo, la predicción correcta de respuesta es una realidad, que es lo que les acabo de decir. Hoy podemos predecir con absoluta certeza para gran parte de los medicamentos que reciben, en particular pacientes con cáncer, si el paciente va a responder o no al tratamiento, ¿sí? Ahora, y acá empezamos un poco a mostrar aquellos aspectos que no tienen estrictamente que ver con lo científico. Informarle a alguien que no tiene sentido tratarlo porque no va a responder al tratamiento, plantea aspectos que exceden largamente cuestiones médicas, ¿sí? Es decir, psicológicas, religiosas, éticas. Entonces, no es simplemente que yo a alguien le diga, no, ¿sabes qué? A vos preferible que ni te lo demos porque no vas a responder. O sea, el impacto que eso genera en la persona es realmente muy fuerte y no se está abordando desde ya en los hospitales públicos. Bueno, esto es simplemente un pequeño cartoon que salió que decía los desafíos de la medicina personalizada es que uno es tan y tan preciso que dice, bueno, estudios farmacogenéticos exhaustivos redujeron el nicho del mercado hasta solamente una persona que se llama Harry Finkelstein y que vive en tal lugar. Es decir, el absurdo de todo esto es decir que hay una única persona en todo el mundo que puede recibir un tratamiento, que obviamente no es así, pero bueno, este tipo de chistes así han salido en la literatura también. El segundo aspecto que les quiero comentar tiene que ver con algo que ustedes han sido testigos hace pocos meses y que tiene que ver con el tema de susceptibilidad genética. ¿Qué significa
que alguien tiene una susceptibilidad genética o susceptibilidad de desarrollar cierta enfermedad. Significa que no estamos 100% seguros, pero que el análisis del genoma y de esa persona o de ese gen que le genera susceptibilidad, con el agregado de la historia familiar, hace que esa persona tenga una susceptibilidad determinada a desarrollar cierta enfermedad. En este caso, el ejemplo es el gen BRCA, que muchos quizás hayan escuchado hablar, o breast cancer en inglés. Y el caso al cual me quiero referir es el efecto Angelina Jolie. ¿Sí? Habrán recordado, ya ayer lo mencioné, ya se hizo a partir de estudiar el genoma, las mutaciones en este gen y su historia familiar, tomó la decisión de hacerse mastectomía bilateral y hace muy poquito creo que se hizo ya la extirpación de los 2 ovarios. Y el punto es el siguiente: la mutación esta se hereda en uno de los progenitores y es la causa de al menos el 10% de los cánceres de mama, ¿sí? Las mujeres que son portadoras de esta mutación tienen entre un 45 y un 90% de riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Entonces, las recomendaciones aconsejan que si tiene historia familiar y un familiar con cáncer de mama, es necesario que reciba asesoría genética. ¿De acuerdo? Informar. Fíjense lo llamativo del párrafo que está abajo. Incluso mujeres que han sufrido la enfermedad y que están en riesgo de tener la mutación, entre el 20 y el 30% se niega a un test genético. Y eso tiene una implicancia muy seria en la familia, porque si esta persona tiene cáncer de mama por una cuestión de transmisión hereditaria, se lo puede estar pasando a sus hijos, hijas. Con lo cual, negarse a un estudio genético no solo tiene un impacto en ella misma, sino primordialmente en su descendencia. Entonces, fíjese otro ejemplo. Antes de que el test fuera posible, alrededor del 75% de los pacientes con riesgo de Corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa muy seria, mencionaron que se harían el test una vez que el test apareciera. Hoy el test existe, se puede secuenciar el gen que se llama huntingtina y uno dice si esa persona acá es un 100% de desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, menos del 20% de la gente está dispuesta a hacerse el estudio. Es decir, hay evidentemente aspectos que van, como insisto, van mucho más allá de si hay un gen más, un gen menos, si está más o menos mutado. Hay un tema de concientización de la gente, donde evidentemente profesionales que no son científicos ni médicos son los que tienen que tener un rol acá muchísimo más importante. Fíjese también, por ejemplo, este tipo de casos. Esta mujer tuvo cáncer de mama, se le secuenció en este caso todo el genoma, ¿sí? Y no pareció que tuviera el gen BRCA, pero sí le apareció una variante relacionada con cáncer de estómago. Entonces, si esa variante se presenta con individuos con una historia familiar, se le sugiere al individuo la extirpación del estómago. Pero en personas como Jennifer, sin historia familiar, se presenta la incertidumbre de cómo proceder. La primera pregunta es, ¿se le dice o no se le dice? El paciente tiene el derecho a no querer conocer, y esto lo digo más adelante también. La pregunta es cómo se maneja este tipo de cosas, y seguro un médico, y mucho menos un científico, está en condiciones de transmitir este tipo de cosas. Y el impacto que genera en esta persona, como en cualquiera que tiene que recibir este tipo de información. De todos modos, la lógica de la recomendación en líneas generales es que si aparece una información de este tipo, no decirla sería antiético. O sea, no decirle al paciente, mira, vos tenés un gen de susceptibilidad para desarrollar lo que sea,
es antiético, con lo cual al paciente en principio habría que decirle. Por ejemplo, el Instituto Nacional para Investigación de Genómica Humana en Estados Unidos establece que antes de cualquier test genético que se realice, se le informa al individuo el propósito, sus implicancias médicas, alternativas, riesgos y beneficios. Es decir, el paciente tiene que ser consciente de que se va a hacer un estudio que tiene implicancias para sí mismo y para toda su familia. Cuando hay un test genético, es toda la familia la que está involucrada. Tiene un peso que yo no les puedo describir realmente. En el tema de la decisión informada, el donante o paciente debe conocer los riesgos y las medidas que se toman para proteger al máximo su privacidad. Los derechos individualísimos están por delante de cualquier otra cosa. El donante debe conocer la imprevisibilidad de los hallazgos. Es decir, yo le estoy diciendo, tenés una probabilidad de X, pero eso no es un 100%, ¿sí? El donante debe conocer las consecuencias de ese estudio para sus familiares directos. ¿De acuerdo? Y obviamente se debe entender, y esto es lo más difícil, la complejidad emocional de la información genética. Les cuento una anécdota en 2 minutos. Una mujer con un cáncer de mama me comentó que sus hijas se niegan a hacerse el estudio de BRCA a pesar de que ella tiene una historia familiar, porque dicen que ella con su actitud negativa trajo el cáncer adentro de la familia. ¿Sí? Una persona creyente, equiparen eso al diablo y a... ¿sí? Otra cosa muy importante es que hoy se pueden hacer diagnósticos prenatales no invasivos, por ejemplo, de síndrome de Down. Esto tiene una implicancia muy seria. Se saca simplemente una muestra de sangre de la mujer y ahí se detecta si el embrión va a desarrollar, por ejemplo, síndrome de Down. Y la pregunta es, se hacen un estudio y le preguntan a la gente, ¿querrías saber si tu familiar, hijo, hija, hermano, tiene una mutación asociada a alguna de estas enfermedades? Cáncer de mama, diabetes. ¿Ustedes qué dirían? Difícil, ¿no? No tengo respuesta, pongo una pregunta. Lo que acá se ve es que, por ejemplo, para Alzheimer solamente el 50% de la gente, esto está hecho en Estados Unidos. Si la gente no quiere saber, no quiere. Si me va a pasar algo, que me pase, y cuando me pasa veré qué hago. Bien, un tema muy serio también tiene que ver con los test en pediatría, que el beneficio debe ser importante. Es decir, si uno hace un diagnóstico de una enfermedad metabólica asociada a un único gen, darle la información a la familia, mira, tu hijo tiene tal gen y por eso desarrolló tal enfermedad o va a desarrollar, tiene que ser sopesada con el beneficio que se puede obtener a partir de que esa familia sepa cuál es la razón por la cual su hijo desarrolló esa enfermedad. Y en realidad lo que uno ve es que en la mayor parte de los casos hay ausencia de tratamiento, pero no en todos, ¿sí? Esto yo lo comenté ayer y ahora lo muestro para aquellos que recuerdan. Esto es una película muy famosa, el caso de David Vetter. Esto fue un chico que vivía dentro de una cosa de plástico, ¿sí? Y los padres interactuaban a través de él. Fíjense en los círculos anaranjados que están ahí. Eso es un guante largo, los padres metían las manos ahí, entonces al hijo lo alejaban, le pasaban la comida, el hijo se acercaba, y de esa manera interactuaron. El chico creo que falleció a los 12 años. ¿Sí? Este chico tenía lo que se llama un síndrome de inmunodeficiencia severo y combinado, y se identificó hace ya unos 10 años cuál es el gen responsable. Fíjense, comparen eso con esta situación donde ahora podemos realmente hacer terapia genética. O sea, le podemos sacar las células de la médula ósea al chico, agregarle a las células de la médula ósea el gen que le falta, que no está funcionando, y después tenemos el caso de Agustín Cáceres,
un chico argentino del Garrahan que se presentó como voluntario para ser incorporado a este estudio de terapia génica en Estados Unidos, y hoy, después de ya 4 años, está curado. ¿Sí? Vive, tuvo varicela, sarampión, vive normalmente, va al jardín. Ahora hay otro chico más que se va a incorporar al mismo estudio. Entonces, algunos temas ya finales. Tema muy importante: la familia completa es el cliente, entendido por cliente, no el cliente que paga, sino en general, con quien uno tiene que conversar este tipo de cosas. La toma de decisión impacta en toda la familia y hay aspectos de confidencialidad. Por ejemplo, hay familiares que se niegan a ser donantes en trasplantes de órganos a pesar de la histocompatibilidad. Y eso es así. Se mide histocompatibilidad, trasplante de riñón, y hay pacientes que se niegan. También es cierto que, por ejemplo, a una persona le dicen: mira, vos tenés un 90% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama, y la persona esa lo quiere dejar para ella sola porque no quiere que nadie se entere, pero se lo comenta a los familiares. Y cómo manejamos el tema de la confidencialidad. Alguien que no quería que se entere, se lo cuenta a la familia se entera a todo el mundo. Piensen en la persona que tiene la espada de Damocles puesta en la cabeza porque tiene un 90% de probabilidad de desarrollar algo. Y lo último, obviamente, el derecho del individuo a conocer y el derecho a no conocer. Como vimos antes la tabla, un diagnóstico presuntivo de Alzheimer, hay un 50% de las personas que dicen: yo no quisiera, prefiero que me agarre y veré qué hago. Y bueno, obviamente, simplemente para dejarles el último comentario: esto se hace en Argentina, se secuencia, se puede chequear la presencia de estos genes, las mutaciones. Así que bueno, lo que era quizás ciencia ficción hoy es un hecho concreto, y a partir de eso uno puede tomar decisiones terapéuticas. Así que bueno, gracias nuevamente. Realmente me siento muy, muy honrado de poder presentarles esto. Y bueno, si algún día tienen interés en profundizar en esto, me contactan por mail, se vienen al instituto y les muestro. Gracias.